nuevo está en la ciudad. Pueblo nuevo está para ti. Bahía, no pierdas tu tiempo. Bahía, es tiempo de volver a Dios. Usted de repente va a un lugar que es virgen en cuanto a que ningún ser humano pasó antes por ahí o habitó en ese lugar. Usted llega con su carpa a ese lugar porque le gusta ir de campamento. Y ahí en ese lugar usted planta una carpa, probablemente usted hará una zanjita alrededor de la carpa por si llueve y preparará, quizás si lo hace con cierto cuidado, ciertas piedras para poder encender un fueguito, para después de ese fueguito, quizás con algún trípode, si no llevó usted armado de ciertas ramas que acaba de cortar del árbol de acá a la vueltita, permanente, cuelga su pava, su jarro, aquello con lo cual usted desde la perspectiva del campamento va a cocinarse. Cuando usted se va de ese lugar, por más que haya pasado nada más que una noche en ese lugar ya fue transformado. Ya no fue igual, ya deja de ser un lugar virgen, ya no es el mismo lugar, porque ya aparece una zanja que no está hecha naturalmente, sino que un ser humano que pasó estuvo allí, ya aparece un poco de algo quemado y algunas piedras apiladas de alguna forma que naturalmente no se podrían haber apilado nunca de esa manera, y ya nos encontramos con algún árbol que le faltan algunas ramas por efecto del ser humano. Cada vez que el ser humano llega a un lugar lo transforma y empieza a modificar su entorno para lograr ciertas mejoras en su estilo de vida o ciertas posibilidades de estar mejor de lo que estaba cuando llegué. Piense cualquier situación, pensemos en la humanidad en general y cómo ha ido siendo transformado diferentes lugares que quizás comenzaron como un pequeño pueblito o como un fortín aquí cerquita nuestro, a unas pocas cuadras, para luego, después de un tiempo, transformarse este lugar en una ciudad en la cual usted y yo hoy vivimos. Dele tiempo y el ser humano lo transforma. Tiene esa capacidad innata en él de poder hacer cosas desde la creatividad que Dios le da para mejorar su entorno o para por lo menos hacer que su entorno le favorezca al desarrollo de su vida. Lógico que a veces usted y yo sufrimos ciertas aveniencias de nuestro entorno, pero la realidad es que hay capacidad desde lo humano, desde lo natural, de ser agentes transformadores. Todo lo que tocamos, todo lo que nos detenemos por un tiempito, si no hubo nadie antes, allí está uno de nosotros para producir una modificación. Y si hubo alguien, es para mejorarlo o para cambiarlo o para hacerlo diferente. Toca al que tiene al lado y dígale, vos sos un transformador. Dígaselo con ganas, sacúdela un poco. Vos sos un transformador. Vos sos alguien que tenés capacidad de transformar. Cuando camino en la realidad espiritual de que el ser humano, desde lo natural, tiene eso de poder transformar el entorno en el que se encuentra, no puedo dejar de llegar a la realidad espiritual que usted y yo, como verdaderos hijos de Dios, vivimos y experimentamos en un momento y lo somos hoy. Me estoy refiriendo al único foco de transformación completa y absoluta que tenemos los seres humanos, o mejor dicho, que Dios tiene para el ser humano, que es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo, cuando usted y yo decidimos creerle, dándonos cuenta que nos habíamos equivocado, que habíamos pecado, que estábamos lejos de Dios, que estábamos muertos espiritualmente y decidimos depositar nuestra confianza en ese Evangelio entró en nosotros como un gen y comenzó a transformar nuestro interior. La Biblia le llama a eso nuevo nacimiento y curiosamente la Biblia dice que usted y yo ya dejamos de ser una criatura de las viejas y comienza a gestarse o a crecer en usted y en mí una nueva criatura. Usted y yo fuimos y seguimos siendo transformados aún por el poder del Evangelio de Jesucristo. El poder del Evangelio de Jesucristo es el que de verdad puede transformar al ser humano.
es el que de verdad puede cambiar a la gente, es el que de verdad puede hacer que el adicto deje de ser adicto, que el violento deje de ser violento, que el debilitado se sienta fortalecido, que el aragán se dedique a trabajar, que el afligido salga de sus angustias y que el deprimido pueda caminar en libertad. Ese es el poder transformador del Evangelio en el cual usted y yo creemos. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. El Evangelio transformó y transforma aún a las personas. El Evangelio lo transforma a usted, me transforma a mí y luego somos nosotros usados por ese Evangelio para transformar el entorno. La Biblia nos cuenta allí en el Evangelio de Lucas acerca de un par de personas que la Biblia los define como discípulos, ciertos discípulos, que iban caminando y charlando acerca de lo que había acontecido. Y la realidad que estos hombres iban tristes, dolidos, angustiados, frustrados. No entendían del todo por qué había pasado lo que había pasado. Se sentían humillados. Ellos esperaban un Mesías victorioso y triunfante que los librara de la opresión de Roma. Pero curiosamente, sus expectativas puestas en ese Mesías llamado Jesús habían sido quebradas y rotas porque ese Jesús había sido muerto horas anteriores. Cuenta en la Biblia que iban caminando, charlando acerca de estos asuntos y el Señor Jesucristo, como suele hacerlo más seguido de lo que te parece en nuestras vidas, apareció a su lado y caminó con ellos sin darse a conocer, sin abrirle los ojos todavía, sin mostrarles quién era. Muchas veces vos no te das cuenta, pero en el andar de tus días y bajo la promesa que acabamos de leer, el Señor Jesucristo camina todos los días a tu lado, aunque más de una vez no te des cuenta que Él está allí. Estos discípulos iban caminando y charlando con Jesús, a quien no conocían todavía o no lo habían sido revelado. Le decían, pero ¿cómo? ¿No sabés? Vos no sos el único que no sabe lo que ha pasado en estos días. Y luego dicen, bueno, vení, quédate en casa, comamos algo. Y cuando se queda en la casa y comienzan a comer y ven cómo Él partió el pan y cómo hizo la clásica oración de un hebreo orando por la bendición del pan, se dieron cuenta. Se les abrieron los ojos y percibieron que Jesucristo era. La historia sigue avanzando porque ya no lo vieron más. La Biblia cuenta que Jesús desapareció de la vista de ellos y ellos salieron desesperados a encontrarse con el resto de los discípulos. Casi le diría que fueron corriendo hasta Jerusalén nuevamente para decirles lo que de verdad había sucedido, lo que de verdad había pasado y que Jesucristo, el Cristo, Jesús, el Mesías, había resucitado y ellos lo habían podido ver. Esa es la transformación del Evangelio, que cambia a hombres pecadores, a hombres dolidos, a hombres confundidos, a hombres humillados, a hombres frustrados en verdaderos testigos entusiasmados. Ese es el poder transformador del Evangelio, que te cambió a vos, me cambió a mí y por supuesto cambió a estos personajes que iban camino a Emaús. El poder transformador del Evangelio, agentes de transformación. Usted y yo. ¿Cómo camina esta transformación? ¿Cómo se desarrolla esta transformación en nuestras vidas y en nuestro entorno? Curiosamente, aquella vez, hace algún tiempito atrás, creo que un mes más o menos, hablábamos de la levadura, hablábamos de la sal. ¿Se acuerda que si usted se enojó conmigo porque me comí un churrasco aquí arriba? ¿Sí? ¿Me perdonó ya? ¿Sí, no es cierto? Ese es el poder transformador del Evangelio, como la levadura, por ejemplo. Hace unos años había un grupo musical cristiano, creo que lo he escuchado más, que mis hijos, era el único cassette, mire lo que le estoy diciendo, era el único cassette que teníamos en la camioneta, en la combi en aquella época. Y era ponerlo, y como el pasacassette era viejo, no era autorreversa, cuando terminaba había que darlo vuelta y dale, y dale. Y era el único que iba, ¿no? Y era el grupo musical La Hormiga. ¿Alguno se acuerda? Eran chicharacheros los muchachos de La Hormiga, ¿verdad? Pero había una canción que era lo que quizás más ¿lo pudiste encontrar, no? ¿Sí? Dale, escuche.
Afecta la masa, afecta la masa, afecta la masa, afecta. El mundo es la masa, vos sos levadura y dale que va que leuda. Afecta la masa, afecta la masa, afecta la masa, afecta. El mundo es la masa, vos sos levadura y dale que va que leuda. ¿Ve? El mundo es la masa, vos sos levadura y dale que va que leuda. Leuda la masa, leuda la masa, leuda la masa, leuda. El mundo es la masa, vos sos levadura y dale que va que leuda. El poder del Evangelio te transformó a vos. Me transformó a mí. No solo para que estés sentado en este lugar hoy escuchando un mensaje, sino para que así como la levadura transforma toda una masa, de la misma forma vos, en el poder del Evangelio, usted en el poder del Evangelio, sea como esa levadura que transforme el entorno en el cual usted se encuentra. La levadura no va rápido, tiene sus tiempos. Dios también sabe manejar los tiempos de tu vida y de tu entorno, pero te quiere levadura. Quiere que cambies el entorno del mundo. Quiere que cambies la realidad que está a tu alrededor. Puede ser que durante décadas no tengas la capacidad ni el poder político para cambiar, pero sí tenés el poder de tu decisión, de una vez por todas comenzar a meterte en los lugares, a meterte en la masa, para que quizás dentro de algunas décadas seas vos el que tengas el poder político para tomar las decisiones. Entonces sí, la masa es leudada, la masa es cambiada, el mundo es transformado porque ya no deciden los que tienen valores equivocados, sino comenzás a decidir vos, usted, que tienen de valores correctos, bíblicos, del reino. Eso se trata. Jesucristo le dijo a sus discípulos en este último mensaje o en estas últimas palabras, cómo era el proceso o cómo era la cuestión del desarrollo de la transformación. Lo primero que usted y yo tenemos que saber para ser agentes transformadores, que la transformación es una cuestión de autoridad. Lo primero que Jesús habló con sus discípulos no fue un envío, sino fue hacerles un planteo primario de autoridad. Jesús les dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda la autoridad sobre absolutamente todo el universo, dijo Jesús. Es una cuestión de autoridad. La transformación no viene por nuestra buena voluntad o por su buena voluntad o por lo que usted y yo podamos hacer desde la perspectiva humana, sino viene cuando usted y yo entendemos que estamos bajo el señorío de Jesucristo, que la autoridad fue dada a Él y que Él es el que manda y Él gobierna sobre el universo, sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tus circunstancias. Él es el Señor. Cristo se nos revela a nosotros, Cristo se debe revelar a nosotros para darnos cuenta de que de verdad es Señor absoluto de todas las cosas, aunque alguna vez las circunstancias te aprieten el corazón y hasta te hagan llorar, porque las cosas no salen como vos querés. Supongo, aunque la Biblia no necesariamente me lo dice, pero supongo que Pablo, el apóstol, más de una vez se le deben haber caído unos lagrimones por el sufrimiento que estaba padeciendo. Lo apedrearon, lo tiraron como muerto fuera de una ciudad. Maquinaban contra él maldades, ver cómo podemos eliminarlo. Lo metieron preso, pero jamás de los jamases el apóstol Pablo atribuyó todo ese mal a ningún ser humano, ni a ninguna institución humana, sino siempre que le pasaba algo complicado, como estar preso, él declaraba, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Un grado y un entendimiento acerca de la autoridad que muchos de nosotros más de una vez no tenemos. Porque el ser un agente transformador tiene que ver con que reconozcamos la autoridad de Jesucristo en todas circunstancias. Cuando te va bien y cuando prosperás económicamente, pero también cuando andás medio complicado y la guita no te alcanza.
Porque en todo el contexto del asunto, Jesucristo sigue el Señor. Porque todo poder, porque toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra. Él es el Señor. Pablo declaraba en medio de los problemas, de las dificultades, nunca dijo, yo estoy preso por culpa del César. Jamás. Siempre, si usted lee la palabra, se va a dar cuenta que Pablo decía, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Él entendía que en un aspecto soberano, aquel que tenía todo poder, toda autoridad, todo gobierno, por alguna razón que capaz primariamente él no entendía, le estaba permitiendo vivir lo que vivía. Pero nunca jamás atribuyó el asunto a instituciones humanas. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos que aprender y crecer a diario de que lo que a veces te pasa en la vida, por supuesto que a veces son trampas y tretas de Satanás, pero aún así, Dios por alguna razón lo está permitiendo. Pueden ser dos. La primera es una cuestión de pecado. Tenemos que llegar a Dios para que Dios nos revele la situación y pedirle perdón inmediatamente para que Satanás no tenga poder legal. Pero la segunda es porque Dios por alguna razón quiere entrenarte, quiere entrenarnos aún en medio de ese dolor que estás viviendo, aún en medio de esa incomprensión que estás enfrentando. Nunca las circunstancias tienen que ser o tienen que ejercer el poder de autoridad sobre tu vida y la mía, sino solo Jesucristo. Cuando hacemos que sea Jesucristo el Señor de lo bueno y de lo malo que me pueda llegar a pasar en un aspecto soberano, entonces César, el diablo y las circunstancias pierden poder, pierden autoridad, porque en el asunto estoy reconociendo que hay un Dios y Señor por sobre todas las cosas que por alguna razón que quizás no entiendo, hoy me está permitiendo pasar lo que pasa. Por eso, un agente transformador como vos y como yo, encontramos a mucha gente a veces alrededor que cuando la situación está complicada y ellos ya andan en desesperación, te miran a vos y dicen, vos tenés algo raro, che, vos tenés algo diferente. Como que pareciera que las cosas las encarás de otra manera. El victorioso vive en mí. Lo cantábamos recién, ¿verdad? Las circunstancias no me pueden a mí, porque el victorioso vive en mí. ¿Se da cuenta? Ahí está el asunto. No las circunstancias, por más amargas que sean, no tienen el poder de autoridad, o no le dé el poder de autoridad a las circunstancias, sino póngalo en un aspecto soberano, bajo la autoridad y el señorío de Cristo, porque fue Él el que dijo, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra. Él es el que manda, Él es el Señor de tu vida. Un agente transformador entiende que el asunto pasa por una cuestión de autoridad. ¿De a quién le doy la autoridad? Si a las circunstancias, a la persona, al jefe, al entorno o al Señor Jesucristo. Porque aunque estemos presos, usted y yo podemos declarar, soy prisionero, no de las circunstancias, sino de Jesucristo. Lo puede declarar, aleluya. En segundo lugar, el Señor, hablando con sus discípulos, les enseña que la transformación es una cuestión de ir. No es una cuestión de venir, sino es una cuestión de ir. El Señor le dijo, bueno, ahora que ya entienden, creen y viven de que yo tengo toda autoridad, bueno, ahora vayan. Por tanto, ir. La idea del verbo ir es la idea de alguien que sale de su lugar y se moviliza hacia otro lugar. No que se queda en un estado esperanzado acá, sino es alguien que sale de su lugar y se moviliza hacia otro lugar. Pero curiosamente el verbo ir no está consumado en el hecho de salir de acá e ir hacia allá, sino que está en un aspecto constante donde también es mientras que voy. Porque al Señor Jesucristo toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, mi hermano, mientras vamos caminando en el andar de la vida, es la tarea. Mientras camino, mientras trabajo, mientras estudio, mientras crezco, mientras estoy de vacaciones, mientras disfruto de la playa o de las montañas o del río, mientras, ese ir
tiene que ver con eso, un estado constante de que mientras que voy caminando hacia mi lugar eterno, yo haga la tarea. Es una cuestión de ir. Es una cuestión de que usted y yo entendamos que no es que tengo que ir solamente a la plaza a repartir un folleto, que está muy bien, hay que hacerlo, sino es una cuestión de estilo de vida. De no dejar de compartir ese evangelio que me transformó a mí para ser yo, bajo el poder de ese evangelio, un transformador. En la gran comisión, el discípulo o el evangelio de Marcos dice algo así, o se lo leo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es en el ir. Esto es en el ir. Cuando vos y yo estamos caminando por la vida es donde empiezan a suceder estas cosas. Se abre el juego para que vos y yo podamos predicar el evangelio en el colectivo, en la parada del colectivo, mientras esperamos en la cola del banco, sea donde sea, hay un espacio mientras que voy para predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona, llevándola a que crea. Y ahí en ese proceso es donde empiezan a aparecer las señales. Es donde empiezan a aparecer que se manifiesta algún demonio y hay que echarlo fuera. Es donde empiezan a aparecer quizás las nuevas lenguas, un nuevo lenguaje, un nuevo idioma para poder transformar. No hablo no solamente las lenguas espirituales como dones de Dios, sino la capacidad de que, como para mí fue el milagro más extraordinario de Pentecostés, no tanto de que hablaran nuevas lenguas, sino de que cada uno escuchaba el mensaje en su propio idioma. Las buenas lenguas son buenísimas para usted y para mí, pero si el otro no está entendiendo el mensaje, entonces no sirve de nada. Ahora, cuando hablamos del evangelio, y por esas cosas curiosas de Dios, Dios me da la capacidad de hablar en un lenguaje que el otro entienda el evangelio, entonces las cosas sucedan. Entonces las cosas son transformadas. Entonces yo me transformo en un agente transformador. Tomar en las manos cosas dañinas, mortíferas, malas, y sin embargo no sufrir daño. Pero eso es allá. Eso es en el ir, eso es mientras voy, mientras vivo, mientras camino, mientras estudio, mientras vacaciono, mientras trabajo, mientras estoy en el auto, en el camión, donde sea, mientras voy. Hablando de la levadura, yo quiero que usted y yo nos demos cuenta, y quiero poner un simple ejemplo de lo nuestro, de acá. Porque hay tantos ambientes que durante décadas los hemos dejado en manos de Satanás. Porque no la entendimos. Porque creíamos que no era espacio para cristianos. Porque quizás estaban contaminados. Pero ahí está el asunto de tomar en manos serpientes y que no me hagan daño. De que puedo tener la capacidad en el poder del Espíritu Santo y bajo la integridad que Él me da, de tomar algo que pueda ser dañino para muchos, sacarlo y aunque me muerda o me pique, no me haga daño, pero sin embargo el ser yo un agente transformador. Y estoy hablando de espacios como por ejemplo el teatro, el arte o diferentes niveles de arte, desde danza, por supuesto el teatro como parte del mismo, o algún arte que por ahí usted diga, no, qué sé yo, es raro, yo no sé si lo haría, pero sin embargo en la persona que lo hace hay una pasión en su interior. Y esa pasión en su interior, establecida en la persona de Jesucristo, es una pasión que lo lleva a ser como la levadura en medio de esa masa de personas que quizás pueden llegar a ser diferentes a usted. El cine, que curiosamente, gracias a Dios, hay muchas cosas que se están redimiendo por cristianos fieles, pero de eso se trata. Tenemos el video ahí, Luis, por favor. Luis, vení, Luquitas, pasá por acá. Quiero que vea este video. Poneme pausa un segundo. Pausámelo un segundito. Bien. Es un video de una chica joven nuestra que le apasionan las telas. Y hace arte de tela. Y sube y baja por la tela. Esta, curiosamente, ¿ves? Estoy pensando en empezar a entrenarme, ¿eh? No sé por qué se ríe. Ponemos telas más gruesas y listo.
Simplemente eso. ¿Sí? Y quizás, ¿por qué no? En el andar del año podemos llegar a ver alguno que otro de otras personas. Que capaz muchos de ustedes son ustedes. Los que en el comercio afectan, los que en el trabajo, lo que en lo que Dios te da como capacidades manuales. Se nos ocurrió esto. ¿Sí? Y a través de un hermano que después te va a contar rápidamente el asunto que él es él, que se siente llamadísimo por Dios a transformar y a ser un ente transformador del cine. Gloria a Dios. No importa, recién arranca, vamos por todo. ¿Por qué no? Presta atención, por favor, y después lo dejo a Lucas un ratito. Cumple el rol más importante porque es el que me dio la vida y hoy que lo conozco bien sé que quién es él para mí, es mi papá, mi creador. Primeramente me súper divierto porque es nomás. Pero, ¿viste cuando estás en Facebook y lees que dicen no se necesitan alas para volar? ¿Viste que dicen eso? Bueno, cuando hago telas, si bien no salgo volando por el cielo, es una forma de volar también. Porque cuando haces un truco y te soltás y te tirás, es como que volás en el aire un segundo, pero es una sensación de libertad a veces. Yo creo que Dios nos da las capacidades que tenemos y los talentos, y esto es una capacidad que yo tengo, el poder tener la fuerza para poder subirme a una tela y hacer todo eso, sí. O sea, son las capacidades que Él me dio a mí para poder utilizarlas para Él, para poder hacer algo para Él. Poder hacer lo que me gusta para Él, poder expresar algo a través de lo que me gusta, que no solamente sea algo para hacer para mí ni para la gente, sino que principalmente para Él. Y no sé, buscar una forma para a través de eso que gente se pueda acercar a Él, qué sé yo, que no solamente sean palabras, que también a través de lo que la gente ve cuando vos haces eso pueda pasar algo diferente, no sé. Transmitir algo a través de lo que te gusta hacer. Muchas veces me canso y suelto las telas, pero sé que siempre están ahí colgadas y sé que cuando quiero puedo volver a agarrarlas. Dar un aplauso a Juli. Es el arte que la apasiona a ella. Como a algún otro le puede apasionar el escribir. ¿Está Juli? No, ¿no? Me dijeron que no venía, pero bueno.
Y usted dice, ¿qué? Como le pregunté yo, no a ella, sino a Luca, ¿no? ¿Dónde hacemos tela? Y hay espacios culturales donde sí se hace y donde quizás a veces sin palabras o logrando ser de lo mejorcito en esto de ir, la gente te reconoce y de repente empezás a levantar en alto el valor de Jesucristo. Y vos decís, ¿con las telas? Sí, con telas. Lucas. Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Lucas Pino. Dos cosas a mencionar con respecto al video. Tenemos una idea que va a ser mediante esta clase de videos poder participar todos como iglesia a la hora de predicar afuera. ¿A qué me estoy refiriendo? Creo que la gran mayoría de las personas que están acá conocen y utilizan Facebook. Este video se va a estar publicando mañana en el grupo de la iglesia y yo lo voy a estar subiendo personalmente en mi muro. Me encuentran como Lucas Pino. La idea es que, como vieron, de una manera artística, en este caso elegí a alguien joven para mostrar que no es necesario ser muy grande para tener en claro lo que uno quiere y hacerlo para Dios. La idea es que podamos compartir el video, ponerle me gusta, comentarlo. Esto genera un efecto viral, lo van a empezar a ver personas que no conocen a Dios, porque como la mayoría debe saber, una vez que yo le puse me gusta, todos mis amigos en Facebook lo van a poder ver porque yo le puse me gusta. Y si alguno de ellos lo ve y le pone me gusta, así se empieza a generar una cadena. Y la idea es que de esta manera tenga ese efecto viral para que todos lo puedan ver y en parte mucha gente que no conoce a Cristo pueda ver que hay gente joven que decide alabarlo y exaltarlo con un arte que le apasiona. Lo segundo que quería mencionar, que por ser segundo no es menos importante. En mi caso, el arte en la que me estoy empezando a especializar y me encantaría crecer enormemente es la cinematografía. Pero hay un punto específico de mi vida en el cual participó una persona. Esa persona ahora acá no está, pero hoy, y sé que toda mi vida voy a recordar su nombre y apellido, porque fue la primera persona que creyó en mí. Esa persona me escuchó y vio lo que yo quería hacer sin que esté hecho. Me apoyó y creyó que era capaz. En ese momento, cuando Dios lo utiliza, porque sé que lo usó, es cuando yo entiendo cuál es el propósito de mi vida. Y lamentablemente sé que hay muchas personas jóvenes y no tan jóvenes, padres y hombres de familia, que no saben cuál es el propósito de su vida. Yo lo sé. Y no me voy a olvidar cuando lo supe. Como iglesia, siendo uno, vamos a estar rodeados de gente que sueña, de gente que va a querer ver más allá de sus recursos, de su talento en sí, que tenga en ese momento. Y sería muy bueno que sepamos escucharlos, sepamos alentarlos, porque no me extrañaría que cualquiera de todos los que están ahora sentados, el día de mañana vean a alguien ahí, contando una historia importante, que esté cambiando algo allá afuera, llevando el nombre de Cristo, y ustedes sepan que fueron quienes lo escucharon, que fueron quienes le dieron una palabra de aliento. Así que los animo a que como iglesia trabajemos en esto y bueno, ya saben cómo trabajar con el tema de video, vamos a estar intentando implementarlo más adelante, más seguido, otras historias y demás, pero bueno, ya se van a ir enterando. Gracias. Aleluya.
el id. Se trata de este tipo de coraje. Alguno puede llegar a ser un profesional, otro quizás un simple, no por ser menos, simplemente porque pareciera que es más simple, comerciante. Pero todos bajo la misma pasión de poder de alguna forma llevar a Jesucristo a las personas que lo rodean. De eso se trata el id. Quizás el ejemplo tiene que ver con cosas curiosas, pero necesarias, donde probablemente muchos de ustedes también van a estar afectando su barrio, porque el tema se trata de ir. Se trata de juntar ese coraje y jugársela. Se trata de creerle a Dios en función de los sueños que entendemos que Él mismo puso en mí o en usted o en nosotros y jugárnosla. Y caminar detrás de eso. Y como también en una charla previa le decía a Lucas, vas a encontrar problemas, te vas a tener que tragar algún sapo. Tragátelo, pero si es de Dios, vamos para adelante y llegaremos a donde tengamos que llegar. Nadie, Jesucristo jamás nos propuso un camino lento, un camino fácil y ligero. Sus cargas son ligeras, pero el camino va a ser arduo, porque siempre en algún momento de la historia requiere que vos y yo seamos analizados si le creemos o no, o si todavía le seguimos creyendo o no a nuestro Señor, porque se trata de ir. Quizás vos decís, yo soy un hombre grande ya, esas son cosas para los más chicos. No te detengas en eso, porque evidentemente Dios tiene planes y estrategias para el ir de cada una de las edades. No importa si hoy vos ya te sentís una persona mayor, si todavía estás vivo, es porque todavía Dios tiene asuntos con vos, es porque todavía Dios tiene algo para hacer con vos, es porque todavía estás yendo. Y mientras vamos, hay que hacer el asunto. Dar un aplauso al Señor, Dios de toda creación. Aleluya. El echar fuera demonios, el hablar nuevas lenguas, el tomar en las manos serpientes, no es para el desarrollo cultico de una iglesia evangélica, aunque pasan de vez en cuando ese asunto, sino es para los que van caminando en función de la misión. Usted no tiene que pedir permiso a su líder espiritual o a su pastor para predicar el evangelio. Usted lo tiene que predicar. Si te transformó a vos, predicalo, por favor, y sea agente de transformador en el lugar donde estás. Lo tercero que Jesús le dice a sus discípulos en aquel momento es que el ser transformación es una cuestión de hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos, le dijo Jesús. Discípulo, para definirlo rápidamente, es aquel que sigue a alguien. Es aquel que sigue una ideología o la ideología que ese alguien propone. La transformación no viene simplemente por ser vos el que vayas, sino viene porque vos y yo nos ocupemos de hacer discípulos. Alrededor nuestro hay múltiples discípulos, muchísimos discipuladores, pero pocos discípulos de Jesucristo. Es transformar a esa persona que hoy está siendo discipulada por la pornografía, por la prostitución, por la violencia, por una familia mala vida, por una familia quebrada, por el divorcio, por el maltrato, que está siendo discipulada por todo eso para que vos y yo como agentes transformadores, habiendo sido transformados con el Evangelio, proclamemos ese Evangelio para que lo transforme a él también. Y esa persona pueda dejar de ser discípulo de la maldad para ser discípulo de Cristo. Deja de seguir las ideologías del mal para comenzar a seguir las ideologías de nuestro Señor Jesucristo. Id y hacer discípulos, no en un lugar, no en un rincón, a todos los lugares que puedas, por donde vayas, por donde camines, a las naciones, dice el Señor. De eso se trata. Agente transformador. Toca al que tenés al lado y decirle, pensá en un discípulo. Decirle, pensá en un discípulo. Porque tenés que elegir a alguien a quien vas a discipular. Y no es el librito de 1, 2, 3 al agua, cosa que está bien. Tampoco es los 10 encuentros, sino es acompañarlo en el resto de la vida para que deje de ser discípulo de la maldad y comience a ser discípulo, seguidor de los principios de Cristo. Lógico que a vos y a mí también a veces nos falta, porque no somos perfectos, pero bueno, un poquito más de experiencia y de tiempo en Cristo tengo, así que vamos que te acompaño, por lo menos hasta donde doy yo. Se trata de hacer discípulos y no en un espacio geográfico limitado, sino por donde andes. Y por último, el ser un agente transformador es una cuestión de enseñanza de vida
El Señor Jesús le dijo, por tanto, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Toda esa obra extraordinaria, estableciéndola por fe en la vida de la persona, mostrándola a través del testimonio del bautismo, lo que Cristo hizo en su vida y lo que puede llegar a ser. Pero el asunto no termina ahí, sino que dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Porque la transformación no termina cuando vos le predicaste el evangelio, pegaste media vuelta y te fuiste. No hay problema, si hay que hacerlo, no hay problema. Pero el asunto, cuando vos caminás un tiempo al lado de la otra persona y le enseñás a obedecer a Jesús y te puede ver a vos, cómo vos obedecés a Jesús, cómo usted obedece a Jesús y esa persona empieza a entender, a aprender el asunto, porque hay muchas personas, incluso probablemente entre nosotros, que no terminan de saber cómo es esto de seguir a Jesús, porque tristemente no hay nadie que les enseñe. Claro, ¿cómo va a ser transformada la sociedad si no hay quien les enseñe cómo se tiene que vivir a Jesús? ¿Cómo se le obedece a Jesús? ¿Cómo se hace para andar en los principios de Jesús? Usted y yo tenemos la responsabilidad de ser agentes transformadores, mostrándole al mundo cómo se vive la vida bajo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo también les enseñé a ustedes. Ahí comienza un desarrollo transformador, no solo de tu vida, de la mía, sino del entorno y de la sociedad. Ahí sí comenzamos a tener y a hacer madurar una sociedad diferente, como quizás verdaderamente espero que todos quisiéramos tener. Una sociedad armónica, una sociedad de amor, una sociedad guardada por la paz de Dios, una sociedad donde el centro y el foco de todo el asunto sea nuestro Señor Jesucristo. Esa sociedad espero. Por esa sociedad trabajamos, oramos y predicamos. El apóstol Pablo, pensando en estas cosas de sueños, ¿verdad? Fue alguien que entendió perfectamente esto de ser un agente transformador. Y Pablo no era mejor que usted, ¿eh? Porque Pablo, antes de ser transformado por el poder del evangelio, literalmente era asesino. Tenía bastante sangre en sus manos de cristianos inocentes. Tenía un marco de capacidad intelectual, teológica. Era un erudito en ciertas materias de aspectos teológicos y religiosos. Y tenía todo el poder político. No era un nene de pecho. Era un tipo jodido. Pero cuando fue transformado por el poder del evangelio, entendió perfectamente de que él era un agente transformador. Entonces, cuando él estaba preso, como le decía recién, por cuestiones de autoridad, él decía, yo soy prisionero de Jesucristo, no del César. Y eso, aunque le parezca loco, le permitió ponerle una iglesia en la casa al César. El César, desesperado, andaba matando cristianos y Pablo, desde la cárcel, escribiéndole a los filipenses, les termina la carta diciéndole, muchachos, todos los hermanos de acá los saludan, especialmente los de la casa del César. Preso. César lo tenía preso. Y el tipo le predicaba el evangelio como un agente transformador y le puso una iglesia a los sirvientes de la casa del César. Era como si fuese el mismísimo diablo puesto allá y Pablo le predicaba el evangelio y le tiraba semillas de transformación del evangelio y la gente empezaba a crecer, a ser discipulada, a cambiar de discipulador. Eso es un agente transformador. No importa si la víbora va a venir a morderte, no te va a hacer daño, pero tenés que ir. Tenés que creértela que sos un agente transformador. Tenés que caminar creyéndotela no por la arrogancia, sino porque Dios te dio en esas capacidades únicas y quizás talentos que tenés y que no sabés para qué están a tu alrededor. Empezá a enfocarlos a ver qué puedo hacer para que de esa manera alguien pueda conocer a Cristo o por lo menos crecer en esas capacidades para que el día de mañana, cuando alguien me reconozca, yo le pueda decir con un nivel altísimo de integridad, es que esto lo hice por Cristo. Y esa persona te dice, ¿quién es ese Cristo? ¿Para qué te cuento? Y de repente seas un agente transformador. Pablo entendió el asunto de ser un agente transformador y se metía en las sinagogas porque era un muy buen erudito.
sabía de lo que estaba hablando. Manejaba perfectamente ciertas capacidades y ciertos aspectos rituales del momento. Y se les metía en las sinagogas y les discutía, como era costumbre dentro de los judíos, discutir a ver si era así o no era así. Y la Biblia dice que muchos creían en el Señor Jesucristo a través del argumento de Pablo. Un agente transformador, un ente transformador de verdad, que iba en el poder del Evangelio aprovechando las capacidades adquiridas, pero que Dios le había dado para poder predicar el Evangelio. Hacía lo que sabía. Era constructor de tiendas, dice la Biblia. Y mientras levantaba tiendas, carpas, el tipo le predicaba el Evangelio a todo el mundo. Y probablemente les cobraba el trabajo. Y con eso se gastaba el dinero para poder viajar a otro lado. Pero no dejaba de predicarle el Evangelio a este o a aquel o al otro. Aprovechando todas las capacidades que estaban en su entorno. No necesariamente era uno de los más grandes artistas. Pero sí, un agente transformador. Hasta la cárcel de Roma la transformó. ¿Usted está entendiendo el principio de ser un agente transformador? Dios quiere que usted y yo entendamos esto. Y que de verdad, como quizás comencé al principio, somos como esa levadura que una mujer puso en la harina y que no paró su proceso hasta que todo fue leudado. La levadura no funciona fuera de la harina, tiene que estar dentro de la harina. El mundo es la masa, vos sos levadura. Y dale que va que leuda. Dale tiempo al proceso de que Dios tiene contigo. Pero no dejes y nunca pierdas de vista la realidad de que usted, por tener a Cristo, ya es un agente transformador. Porque ya Cristo y su Evangelio te transformaron. Entonces vos sos un agente transformador. Por favor, no te quejes más de las circunstancias. Establece el señorío de Cristo. Entonces, si las cosas te van bien, gloria a Cristo, gloria a Dios. Y si no te van bien, gloria a Cristo, gloria a Dios. Porque las circunstancias no nos pueden dominar, sino el victorioso es el que vive en mí. Me da la victoria más allá de que las circunstancias me quieran apretar el corazón. Por favor, los músicos, chicos, pueden ir subiendo. Usted, mi hermano, mi hermana, acompáñenme en este momento de cierre porque creo que tenemos que seguir creciendo como congregación local y como individuos en lo personal para no perder de vista nunca la realidad que el Evangelio de Jesucristo nos transformó para ser de transformación. Para no perder nunca de vista que el mandato y la autoridad principal sobre tu vida, tu familia, tu entorno y tus circunstancias lo sigue teniendo Jesucristo. Para no perder nunca de vista de que por esa autoridad el mandato es que tenés que ir o mientras que vas. No podés dejar de hacer la tarea. Si te da la opción, no podés dejar de decirle a alguien que Jesucristo lo ama, como para tirarle una pizquita a ver si pica, y quizás se abre una puerta para predicarle el Evangelio y decirle otras tantas cosas que Jesús es y que te transformó a vos y lo puede transformar a Él. No puedes dejar pasar la oportunidad para si ves a alguien con la cara larga y el espacio se da, de poder decirle, quiero orar por vos. Y no tenés que colgarte en oración 45 minutos por esa persona, sino simplemente decirle cosas como, por ejemplo, Señor, bendecila y sacala de su angustia. Bendecilo y sacalo de su angustia. Y revelate a Él, Jesucristo. Revelate a ella. Amén. Ya está. Ya está. Porque somos agentes transformadores y después nos quejamos y oramos para que las cosas cambien por esas películas feas en horarios que hay niños todavía. Pero ¿quién va a abrazar el desafío de las próximas décadas, meterse en ese lugar para poder cambiar esas cosas? Los políticos. Gloria a Dios porque ya hay hermanos y generaciones que están creciendo con una visión del asunto correcta.
para cambiar esos lugares. Porque somos agentes de transformación de verdad. Por eso te digo que te la creas un poquito. No con la arrogancia, sino con la realidad de que Dios lo dice así. Nos quejábamos del entorno laboral hostil, de ciertas demandas patronales. ¿Cuándo será el tiempo de que nosotros todos seamos patrones y podamos manejar condiciones dignas? ¿Por qué no? O la mayoría al menos. Y honrar a nuestros empleados como nos gustaría que nos honren hoy a nosotros. Y si somos empleados hoy, ¿por qué no compartirle el evangelio a nuestro jefe, sirviéndolo y trabajando no para él, sino para Dios? Un efecto transformador. Un efecto transformador. Por supuesto que necesitas del dinero para vivir. Estoy hablando de una actitud interna del corazón. Cierre sus ojos, por favor. Mientras caminaba en este mensaje, entiendo que Dios y su Espíritu me hacía ver que Él iba a estar despertando o redespertando o redireccionando capacidades, sueños, deseos, que por el que las cosas se te complicaron hace poquito, dijiste, no, esto no es más, esto no es mío. Esto del arte, de la música, no, esto no es para mí. Y el Espíritu Santo me hacía ver y me decía, yo voy a despertar, voy a redespertar en muchos. Eso, porque eso sí es mío. Pero hay entrenamiento que tiene que tener mi hijo, mi hija, que es lo que él no entendió, no entendía. Yo hoy quiero ser vocero de Dios y soy vocero de Dios para decirte que hay muchas capacidades, dones y talentos que Dios puso en tus manos, que Dios te las dio de gracia. Quizás varios talentos los aprendiste. Y cuando vos dijiste, quiero hacer esto para Dios, parece que las cosas se te complicaron y no pudiste. Hoy Dios una vez más te anima a que te levantes y a que te des cuenta de que Él sí está en el asunto. Sí está en el asunto de eso que quizás para otros fue menospreciado. Dios dijo, yo lo quiero. Y yo te voy a hacer crecer en eso porque necesito que al crecer vos muestres al mundo que yo como Dios soy el que te doy la victoria y los valores para estar allí. Aleluya. 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 Agentes transformadores. Yo en el nombre de Jesús y con mucha humildad quiero invitarte a que hoy en esta noche te la juegues de una manera contundente por Jesús. Si vos entendés que sos un agente transformador en tu ambiente, tranquilo. Seguí siéndolo. Pero yo hoy quiero desafiar a todos aquellos que dicen, Señor, hoy de verdad me la juego por vos con todo. Porque voy a ser un agente transformador de mi trabajo, de mi empleo, de mi barrio, de mi familia, de la universidad, de la escuela, de la empresa. Aleluya. A vos, mi hermano, mi hermana, para vos es este desafío en esta noche. Y ahí donde estás yo te quiero invitar que si vos entendés que Dios te quiere un agente transformador y percibiste cuál es el lugar, yo te invito a que te pongas en pie, por favor, porque quiero orar por vos. Quiero orar por vos. Quiero orar por vos, nada más, simplemente eso. Ponete en pie en el nombre de Jesús. Si entendés que tenés que ser un agente transformador, a quien Dios va a usar poderosamente. Aleluya. A vos que te estás poniendo en pie, creo que el mensaje fue correcto, pero necesito serte muy sincero. En el andar, mientras vas, podés llegar a encontrarte con alguna bebida mortífera. Mientras vas, podés encontrarte con alguna víbora, con alguna serpiente que quiera picarte. Mientras vas, tengo que serte honesto,
Probablemente algún demonio se manifieste en tu entorno y quiera aplastar el plan de Dios. Pero fue el mismísimo Señor Jesucristo el que le dijo a un padre desesperado: al que cree todo le es posible. Yo te invito a que vos de verdad en esta noche te la juegues por Cristo y decidas ser aquel agente transformador que quizás fuiste hace décadas, que hace rato que no sos, o que quizás nunca fuiste, y hoy decís: Señor, acá estoy. A partir de hoy sí. 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 Ponete en pie si no lo hiciste, ahí donde estás. Déjame orar por vos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted que está en pie, le invito a que levante sus manos al cielo un instante más. Y usted que se quedó sentado, que ya es un agente transformador, por favor, ore intensamente por aquellos que hoy están abrazando este desafío, porque este desafío no es para un rato, no es para un día, no es para una hora, es para el resto de la vida. Es para el resto de la vida. Es para el resto de la vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, yo me vuelvo contra toda estrategia tramposa, mentirosa del diablo. En el nombre poderoso de Jesús, yo me vuelvo contra las estrategias perversas, engañosas del corazón. Y en el nombre de Jesús, yo quiero desatar de tu espíritu, Señor, en esta noche, para que el impacto de tu espíritu se haga efectivo en la vida de mis hermanos y hermanas. En el nombre poderoso de Jesús. Son agentes transformadores por el sello transformador del Espíritu Santo que está en ellos. Son agentes transformadores porque tú los has transformado, Señor, y tú los sigues transformando aún. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego que les regales no un rato, no un tiempo, no un día, una vida verdaderamente siendo agentes transformadores. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que vos nos regales a todos la posibilidad de transformar Bahía Blanca. Señor, puede parecer una utopía, pero lo creemos. Transformar la sociedad, un poquito cada uno. Yo transformaré mi entorno y mi hermano el de él, y así cada uno lo suyo, para luego ser agentes transformadores de la ciudad y por qué no del país, y así llegar a afectar el mundo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a todos, a los que están en pie y a los que no, a entender que es una cuestión de autoridad, que acá el que mandás sos vos. Ayúdanos, Señor, a entender a diario que es una cuestión de ir, de mientras vamos caminando, hacer la tarea con lo que vos nos has provisto. Señor, ayúdanos a entender que es una cuestión de hacer discípulos, de sacarles discípulos a Satanás para que sean discípulos de Cristo, de que dejen de seguir los principios de maldad para que sigan los principios santos, divinos, justos de nuestro Dios. Ayúdanos a entender que es una cuestión de enseñanza de vida, que es acompañar en el camino de la vida a la persona que está a nuestro alrededor, a la persona que está siendo afectada por nosotros, a la persona que vas a transformar a través de nuestras vidas. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, hijas, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, para que nos ayudes a diario a ser agentes transformadores. Pueblo